yo comentaba a la gente que se iba sumando que la idea de generar estos espacios para pensar esta realidad en la que estamos inmersos, que podemos decir que no estaba tan apremiante cuando pensamos la charla y te cursé la invitación. Pero que la medida que se hace mucho más apremiante también empiezan a hacerse necesarios, ¿no?, este tipo de lenguajes simbólicos. Vos sos un investigador de la astrología. Yo hace un tiempo empecé también a conectarme con esto porque soy una estudiosa de los fenómenos pop y no hay nada más pop en estos tiempos que este tipo de cuestiones. Las aplicaciones en los móviles, las más bajadas, tienen que ver con la astrología. Hay muchos personajes, dentro de ellos amigos tuyos, que se han convertido en unos referentes con un montón de seguidores. Entonces quería empezar la charla para ver si vos tenías una explicación de por qué estamos todos hablando de astrología. Bueno, también es un fenómeno muy particular de Argentina, y en cierto modo es fruto de algo que se sembró hace algunos años atrás. Esto que estamos viviendo con la astrología, en particular en Argentina, te digo en particular en Argentina porque recibimos mucho reconocimiento, quienes estamos investigando astrología, de lugares, específicamente te diría Latinoamérica, España, pero específicamente España y Chile, por ejemplo. No quiero ser ingrato con todos los demás, que también recibimos reconocimiento, pero ese reconocimiento a algo que se sembró, ¿viste? Hace 30 años o 40 años, en la década del 80, 70, 80, comenzó a aprender muy fuerte aquí en la Argentina la exploración de la astrología de un modo distinto al que se desarrollaba tradicionalmente. A explorar la combinación de la matriz simbólica de la astrología y el conocimiento sobre todo psicológico y diría esotérico, ¿no? Despojando, por el lado del esoterismo, diríamos, y también de la astrología, despojándola de superstición, de necesidad de creer, sin llevarla a una ciencia ni dura ni a una ciencia social, ¿no? La astrología, como otros lenguajes simbólicos, es un arte-ciencia. Yo creo que más que ver con el arte que con la ciencia, tiene más que ver con la sensibilidad que con la sagacidad intelectual, por ejemplo. Bueno, y eso que fue sembrado en los 80, con referentes muy fuertes. Yo no puedo dejar de reconocer lo que ha hecho Eugenio Caruti con la fundación de Casa 11 en la década del 80, una escuela de la cual nos nutrimos la mayoría de los astrólogos que andamos hablando e investigando hoy por hoy y formando gente y demás, nos hemos formado en esa matriz. Y bueno, hoy estamos en ese fruto que también da algo muy particular. Parame, porque tiendo a hablar como un loro, vos sabés ya. Ya tenemos 2 o 3 generaciones, familias con 2 o 3 generaciones de gente que ha investigado astrología. Bueno, pero ponele, vos estás hablando, haciendo un poco la recopilación de lo que pasa en Argentina. Sí. Pero esto que yo te cuento es un fenómeno global. Contaba una nota del New Yorker, que es una revista de cultura muy especializada, que incluso los psicólogos empezaron a apropiarse de algunas, digamos, de algunos símbolos de la astrología, porque por lo pronto le llegaban a la sesión gente que decía estoy con Mercurio retrógrado, y el psicólogo decía, ¿qué hago yo con ese significante? Sí. Digo, hay algo que tiene que ver con digamos, una inclinación social que quizás en algún momento fue el New Age, después se fue, no sé, vos me dirás. No, esto tiene que ver con un rescate. Acá honremos a lo que decía Jung, que decía algo así como que la astrología sintetizaba o concentraba toda la investigación psicológica de la humanidad antes que se fundara la psicología. La reflexión acerca del alma humana y de la psique no nació a mediados del siglo XIX, sino que hay toda una tradición, y para Jung, quien concentraba la tradición de investigación de la psique era la astrología.
Quiero decir, para un psicólogo es absolutamente natural encontrar la empatía con los símbolos astrológicos, incluso con los símbolos de las imágenes del tarot, hasta incluso con los arcanos del tarot. No, Bueno, hay una cosa de arquetipos exacto. que tiene que ver con, digamos, una tradición ancestral que condensa en ciertas figuras algunas cuestiones, algunos caracteres humanos, ¿no? Yo recuerdo cuando estudiaba en la Facultad Cultura Griega y me hacían estudiar la cosmogonía y no me hacía ningún sentido en los textos en griego antiguo, y de pronto en este juego empiezo a encontrar cierta resonancia de ese arquetipo que la astrología condensa con incluso arquetipos psicológicos. Sí, bueno, y con los mitos, y sobre todo con la tradición griega, ni que hablar, con la mitología, además de usar nombres para los planetas ligados a dioses griegos, se nota demasiado que esas diferentes dimensiones de exploración hablan de lo mismo, con diferentes símbolos. ¿Qué sería? ¿De qué es eso? ¿Qué es eso mismo de lo que hablan? La palabra, el concepto más claro hoy sería arquetipos de la psique. Contenidos vivos en la psique de origen absolutamente inconsciente y transpersonal, que como primer efecto ponen en cuestionamiento la ocurrencia de que lo más importante de nuestra vida somos nosotros mismos y la construcción imaginaria que hacemos acerca de lo excepcionales, fundamentales, exclusivos y rutilantes que es el ego y el yo humano, ¿no? Nos ubica en un contexto cosmológico, cósmico, que implica necesariamente cuestionar que el centro de nuestra vida sea la torre de control del yo, digamos, ¿no? Bueno, interesante. No, qué interesante esto que decís, porque de pronto uno creía que la revolución científica de la que somos herederos había empezado cuando nos dimos cuenta que no somos el centro del universo. Pero pareciera, por ejemplo, para la psicología tradicional, ¿no? Que el individuo es el centro y la razón de todos sus pesares. Entonces, correr un poco el eje y decir, no, ya no es la teoría, ya no es... la Tierra no es plana ni el centro del universo, sino que hay otra lógica, digo, tiene que ver con ese saber que incluso claro, es previo a esa revolución científica. Totalmente. Incluso el mismo Freud desarrolló algo que se llamó, que algunos titulaban como herida narcisista, porque si bien para Freud no había otra cosa que el yo, en verdad también el yo estaba movido por un océano inconsciente y el yo era la punta del iceberg, ¿no? Con lo cual, hasta en la propia mirada de la psicología más tradicional del psicoanálisis, está el supuesto, o la declaración más que el supuesto, de que en verdad estamos fundidos en misterio. Ahora, en esta, digamos, de esta casi explicación trascendental de filosofía humanística que vos me estás dando, y esa pregunta que te hicieron hace unas semanas diciendo, vos tirás las cartas a los presidentes, o sea, ¿de dónde está ese desencuentro en esa mirada tan supersticiosa, tan de, no, yo voy a saber si me voy a casar, si voy a tener novio, si me van a despedir del trabajo, y esto que vos estás hablando ya casi de una manera más mística? Sí. Tiene que ver con lo sagrado y lo profano, ¿viste? Todo lo que podamos... Los símbolos aluden a lo sagrado, pero en verdad al hablar, al nombrarlos, ya lo estamos profanando, ¿no es cierto? Y al divulgarlos masivamente corremos más riesgos todavía de profanación. No estoy haciendo un juicio moral con esto, sino estoy describiendo algo que ocurre. Cuando contamos una película, no transmitimos lo que nos impactó de la película. En general aburrimos, ¿no es cierto? Bueno, cuando intentamos interpretar símbolos, estamos contando películas o contando una canción de los Beatles. Estamos contando Hey Jude. Estamos
no se puede contar Hey Jude, digamos, ¿no? Y pasa esto, es algo de la polaridad sagrado-profano, ¿no? En su divulgación más masiva, esto es algo que yo percibo, los astrólogos predictivos me van a querer asesinar con lo que voy a decir, pero lo sagrado de la astrología se subordina demasiado a la necesidad de calma respecto a lo que el destino va a traer a nuestras vidas. Y entonces la astrología se traduce en un instructivo de lo que tenés que hacer para salirte con la tuya, ¿no es cierto? Y la astrología es mucho más que un instructivo para salirte con la tuya. En verdad, la astrología va a cuestionar la ocurrencia de salirse con la de uno. Digamos, el encuentro con el destino es el encuentro con lo que parece contrariar, contradecir lo que yo deseo, lo que yo legítimamente ambiciono, y eso, lejos de ser, esa frustración, lejos de ser una mala noticia, aunque en el impacto genere dolor, es una muy buena noticia. Quiero decir, en nuestra vida hay un propósito que trasciende lo que podemos ser conscientes, que trasciende nuestras intenciones conscientes. Y eso, esta búsqueda en estos lenguajes podría tener que ver con una equivalencia de lo que significan los sueños en nuestra vida, es decir, que se nos aparecen imágenes que de pronto nos permiten tomar conciencia o recordar una persona que creíamos olvidada. Totalmente. Los sueños es la sustancia de ese misterio sagrado. El principal explorador, el que abrió el camino para explorarlos sin tendencia supersticiosa, sino con discernimiento, ha sido Freud, sin ninguna duda, honrémoslo. Pero también Jung abrió otro portal, que es el portal no solamente a los sueños, sino a lo que llamó sincronicidades. Acontecimientos aparentemente azarosos, inexplicables en términos de causalidad, que una vez que se los reconoce y se los asume, están plenos de significado para nuestra vida. Siempre usamos el mismo ejemplo, pero para que esto no quede en conceptos un poco extraños. Uno está con una preocupación o con un dilema, azarosamente abre un libro, una página, y el párrafo a donde se dirige la vista tiene la clave para lo que uno estuvo trabajando o dándose en los últimos días. O prende la televisión, prende la radio, y la primera palabra que aparece es la respuesta exacta para una preocupación que uno tenía. Más allá de esto tan torpe que estoy poniendo como ejemplo, el encuentro con personas, el encuentro casual con personas, ¿no es cierto? Si uno prestara atención a esa matriz de sincronicidades, yo creo que realmente nos conmoveríamos y nos conmovemos hasta las lágrimas, porque estamos atravesados por una matriz de entre comillas, encuentros azarosos y casuales, que son reveladores de orientación en nuestra vida, ¿no? Ni que hablar cuando aparecen figuras ligadas a maestría, ¿no es cierto? Cuando uno encuentra un maestro, no porque te lo recomendó alguien, sino, creo que si te lo recomienda alguien no vale. Vale cuando el encuentro es casual, entre comillas. Hay una lógica que tiene que ver con esto, ¿no? La astrología propone mirar el cielo, ¿no? Y desde el cielo mirar también hacia uno mismo. Da la casualidad que este encuentro está en el equinoccio, ¿no? Y hay algo de un movimiento en donde dice, bueno, empieza la primavera. Decía, el otro día leí un estudio, un estudio psicológico, ¿no? Que decía que las fechas tienen como un componente fundacional. La gente suele empezar dietas más los lunes que los miércoles, cambiar de trabajo a fin de año que en la mitad del año. Es decir, ¿tiene que ver con eso o tiene que ver con, mirá, dependemos de una tecnología que si no está disponible no nos comunicamos y eso nos hace sentir esta fragilidad humana en la que estamos?
Sí, sí, bueno, ambas cosas pueden ser ciertas, pero básicamente la astrología tiene que ver con las estaciones y tiene que ver con la idea de que la regularidad de las estaciones refleja un orden en los asuntos de la Tierra, que ese orden que vemos que se revela en la naturaleza, también está en nosotros, en tanto manifestaciones de esa misma naturaleza, ¿no? Es interesante porque además, en específico, esta conversación la estamos teniendo en escasa lunación Virgo-Piscis, ¿no es cierto? En Virgo, luna en Piscis. El eje Virgo-Piscis es prácticamente la sustancia de lo que estábamos hablando recién. Cómo dar cuenta del misterio sin querer reducirlo a la limitada comprensión intelectual con la que contamos, sin confundir la representación con aquello que entramos en contacto. La paradoja Virgo-Piscis es que podemos desarrollar un discernimiento del misterio, pero siempre a partir de representaciones, no de dar cuenta del misterio en sí mismo. Cuando la conciencia cree que ha dado cuenta del misterio en sí mismo, entra en psicosis, ¿no? Entra en caos psicológico, ¿no? Toleramos, Virgo-Piscis es, toleramos que el potencial de discernimiento exige aceptar que estamos en contacto con una representación de la realidad y no con la realidad. Por cierto, esa representación puede ser cada vez más sutil, cada vez más rica en significados, cada vez más profunda, pero nunca deja de ser una representación, ¿no? Es decir, que además vos estás planteando este significado tan poderoso en momentos en que coincide tanto en el hemisferio norte como en el hemisferio sur, dependiendo, ¿no? El inicio, por ejemplo, de las épocas escolares o el inicio de la época laboral, es decir, hay también como un ordenamiento que el signo recoge y no que impone. ¿Sería eso? Claro. Sí. Que el signo lo representa y le da significado, ¿no? Es bien porque, viste, en los dos hemisferios están empezando cosas distintas. Mientras aquí empieza todo a brotar, en el hemisferio norte empiezan a caer las hojas, ¿no? Pero quiero decir, hay un clima de inicio y es muy interesante porque aunque son inicios distintos, en el hemisferio norte y el hemisferio sur se reflejan, ¿no? Pero sí, yendo a tu pregunta y sin desviarnos demasiado, sí, los símbolos astrológicos, con todos sus contenidos, las lunaciones, los tránsitos planetarios, los ciclos planetarios, son símbolos que representan fuentes de significado, ¿no? Y esa fuente es más fecunda, no cuanto más sagaz intelectualmente es la conciencia que los percibe, sino cuanto más sensible es la conciencia que los percibe. Yo creo que una cosa que a veces da pudor decir es que meditando en los símbolos astrológicos o en cualquier lenguaje sagrado, en los símbolos de cualquier lenguaje sagrado, uno percibe significados a los que no llegaría con conceptos filosóficos, con sagacidad intelectual, ni que hablar esto aplicado a procesos políticos, ya no a procesos individuales, sino a procesos políticos históricos. Creo que estamos mirá lo que tengo en la mano. Mirá lo que tengo en la mano. Digo, porque justamente te iba a llevar a eso. Este es el libro Los ciclos de poder en la Argentina, el último libro de Alejandro. Y de paso cuento cómo te conocí yo, que digo, la gente también me conoce más porque soy analista político y soy estudiosa de las ciencias sociales, pero así como me gusta mucho ver qué películas y qué canciones y qué series el inconsciente colectivo trae para explicar un momento, empecé a meterme con estas explicaciones que daban de la astrología mundana,
personas como Alejandro Lodi o como José Millán, que son personas como muy serias y muy estudiosas de la sociología y de la historia de los países de los que hablan, y de pronto me lo crucé por sincronicidad también y lo pude conocer. Pero en este libro vos planteás una lectura de los ciclos de Argentina que nos trae a esta coyuntura, ¿no? Porque mucho de esta coyuntura tiene resonancias con otros momentos que coinciden o están sincrónicos a ciertos tránsitos que permiten pensarlos. ¿Qué estaríamos viviendo en estos tiempos? Bueno, en estos tiempos, obteniendo un significado de los símbolos que están convocados en este tiempo marcando ciclo, que son los ciclos, no importa, pero que marcan tiempos con fechas objetivas, que a poco de meditar y explorar, bueno, ¿con qué tiene que ver esto en la historia? Uno descubre que coincide, son sincrónicos esos ciclos de dos planetas en el cielo con ciertos bloques históricos que la comunidad académica y célebres historiadores han marcado como bloques históricos de la humanidad y no a partir de la astrología, evidentemente, con lo cual esto también pasa mucho al investigar en astrología y ciclos mundanos. La corroboración es muy inmediata, ¿viste? La sospecha de no estaré delirando un poco trayendo un ciclo de dos planetas en el cielo los asuntos de la historia. Bueno, eso se disuelve de inmediato porque te encontrás con la corroboración de inmediato. Pero más allá de esto, 2020 es un año donde se produjo uno de esos fenómenos astrológicos significativos que replican otras fechas en el pasado. Aquí sí podemos aplicar método científico. Bueno, ver qué pasó antes para sacar interpretación de qué puede estar pasando ahora. Y 2020, de acuerdo a este ciclo astrológico, une con 1982, con 1947 y con 1915 por quedarnos solamente en el siglo XX. Importante es que esas fechas, 1915, 47, 82, revelan para la historia argentina momentos de giro, realmente inicios de bloques históricos, atento a los significadores de los planetas en cuestión, a bloques, a forma de organizar y estructurar el poder y las relaciones económicas en nuestra historia, pero además lo une a un proceso de la comunidad, porque también son de la humanidad, también son fechas significativas en la historia del planeta Tierra, de la humanidad y no solamente de la Argentina. Con lo cual, la ventaja de usar ciclos astrológicos es que nos recuerda algo que habitualmente olvidamos, y es que nuestra historia personal, como individuos, la historia de nuestras comunidades como naciones y la historia de la humanidad a escala planetaria es una sola, están absolutamente enhebradas. No. Cuando uno lo ve, dice que, claro, ¿cómo podrían estar disociadas? Sin embargo, en lo común, en lo ordinario, nos olvidamos de esa conexión y creemos que como nación podemos hacer lo que se nos antoje y como individuos podemos hacer lo que nos parezca porque a nosotros nadie nos va a decir lo que tenemos que hacer. Y, bueno, no, nuestro destino individual, nuestro destino nacional, si se me permite el término, y el destino planetario de la humanidad es un único proceso. Bueno, es muy interesante esto porque el coronavirus también como símbolo nos viene a recordar esto, ¿no? Esta interconexión planetaria en donde un único virus puso guardó en su casa a la humanidad sincrónicamente, haciendo como una especie de reset. De hecho, muchos sociólogos y muchos analistas están diciendo hay un reset que tiene que ver con un montón de otras cuestiones. También es interesante que muchos hablaban de un gran momento para el 2020, pero nadie pudo decir en qué consistía, ¿no? Y acá llegamos a la parte predictiva, que es a donde la gente más asocia la astrología y donde menos astrología uno encuentra.
Sí, bueno, es cierto que yo he dicho esto en algunas charlas y algunos me han llamado la atención. Es cierto, hubo algún astrólogo que predijo que lo que podía acontecer con la crisis del 2020 fuera una pandemia. Bueno, Es cierto también que... también lo dijo Bill Gates en una charla TED hace Sí, 5 años. O sea, cada vez que un astrólogo predice algo, también predice un montón de otras cosas que no se dan. que no se dan, tal Entonces, cual. y además, no es interesante ver si el astrólogo la pegó o no la pegó, porque si la pega o no la pega, no es por una cuestión de técnica astrológica, sino por su sensibilidad. Por cierto, mirá, con respecto a las palabras, con cierta capacidad de medium que los símbolos astrológicos pueden estimular. Meditar en símbolos astrológicos o meditar como psicólogo acerca del inconsciente humano puede activar el talento mediúmico de esa persona, que no entra dentro de la lógica racional, pero sin embargo es corroborable. O sea que no me parece interesante llevarlo a lo predictivo, pero sí es cierto que uno puede, y sobre todo lo más interesante es hilvanar procesos, ¿no? Hilvanar y poder definir de qué está tratando el presente. 20, si coincide, como en el caso del país, con casi el inicio de un nuevo gobierno, podemos apostar a que no es simplemente un gobierno más, sino que es un gobierno que viene a poner fin y a inaugurar todo un bloque histórico. A veces los gobiernos que vienen a inaugurar o a poner fin a un bloque histórico están más sintonizados con lo que viene o más sintonizados con lo que va a quedar atrás. Yo no quiero influir en quien nos escuche en definir si este gobierno que tenemos en la Argentina hoy está sintonizado más con el pasado o con el futuro. Pero me sirve con sostener que es un gobierno que está dando el pase a una nueva forma de estructurar el poder en la Argentina. Lo podrá representar este gobierno o lo podrá representar los que vengan. Pero hay una forma de organizar el poder y de atender a cómo nos relacionamos en nuestros diferentes intereses económicos, que ya no puede dar cuenta de lo que viene y que exige una nueva construcción de poder, incluso de ordenamiento institucional y jurídico, como lo fue el retorno a la democracia, como lo fue el surgimiento del peronismo y como lo fue el surgimiento, la llegada de la Unión Cívica Radical al poder, al gobierno, con el irigoyenismo. Marcaron un antes y después. Esto no tiene valoración moral, no habla de buenos y malos, habla de que se inaugura una etapa histórica. No, y está bueno plantearlo también como que acá tenemos ya una de las funciones que cumple a veces este lenguaje simbólico, que es ver más allá de lo que estábamos viendo en las noticias de esta tarde en el televisor. Es decir, podemos, digamos, tomar un poco de perspectiva y decir, incluso verlo también en relación a porque de hecho está pasando en todo el mundo que hay un cambio en los ejes de poder, un cambio en la concepción de poder, un cambio en la interacción que hay entre las distintas fuerzas. Sí, por favor. Y a escala actual nos desafía, si abrimos esta percepción, nos desafía a ir más allá de nuestras barreras ideológicas, porque si somos honestos con nuestra percepción, no con nuestras creencias, si somos honestos no con lo que creemos, sino con lo que percibimos, parece muy evidente si la actuación de ciertos líderes está tomada por el pasado o está estimulada por el futuro. Y esto lleva a un sinceramiento interno en cada uno de nosotros. ¿Soy fiel a lo que percibo o soy fiel a lo que necesito creer? Que es un poco la pregunta que uno se hace cada vez que abre cualquier corpus
de conocimiento, porque con las teorías de sociología pasa lo mismo. Es decir, estoy viendo lo que dice la realidad o lo que me dice la teoría marxista o la teoría estructuralista o la teoría que sea. Es decir, toda teoría es una forma de ver la realidad. Y si tomamos esta idea, que es súper poderosa, y más allá de que estoy leyendo muchos comentarios, muchos que son alumnas tuyos, o sea, gente que está en este proceso de conocer este lenguaje simbólico. Pero yo me imagino también en un montón de otras personas que lo único que saben es que son Aries o Piscis, o que le dicen, vos sos así porque sos Tauro, vos sos testarudo porque sos Tauro, ¿no? ¿Cuál es el primer acercamiento o un acercamiento sensible y no supersticioso a esta área de conocimiento o a esta expresión artística? Mirá, siempre el primer acercamiento es narcisista, siempre es querer... soy mejor de lo que me dicen. No, mi signo es el mejor o mi signo es el peor, ese tipo de cosas, ¿no? Que para el narcisismo es equivalente, ¿no? Y está muy bien, porque es, disculpen la metáfora, es la zanahoria por la que tiene que entrar el burro, digamos, ¿no? La astrología te ofrece liebre por gato, ¿viste? Al revés del dicho, ¿no? Necesariamente a la astrología le vamos primero a reclamar algo muy pobre, y en verdad la astrología nos tiene reservado un banquete. Me estoy acordando, ahora me vine a vos, hablando del inconsciente, me vino La fiesta de Babette. ¿Te acuerdas de esa vieja película, La fiesta? Totalmente. De un banquete insólito en el lugar menos... Bueno, la astrología es un banquete insólito en el lugar menos esperado, y lo que yo refuerzo, insisto mucho, estimulo mucho, es a confiar en si la astrología te atrajo, si despertó tu interés, confiar en ese llamado. Porque en verdad no es un interés tuyo con la astrología. La astrología está interesada en vos. Si la astrología te atrajo, es porque ella está interesada en vos. Y yo diría honrar esa convocatoria, ese llamado, ¿no? No conozco gente que se haya sentido atraída por la astrología que habiendo respondido al llamado haya sido defraudada. No conozco, ¿eh? Mirá que tengo años de dar clases, no conozco gente que, no, al final esto descubrí que es un fraude. No conozco esa persona. Toda sí, persona sí que... Sí puede pasar que no es lo que yo pensaba. Claro. Bueno, claro. Yo quería comida rápida y me sirvieron un banquete. ¡Qué defraudación! Bueno, pará. ¿No? Claro, pero ahí también implica cierta humildad, ¿no? Es de alguna manera una forma de... Puede ser un camino de meditación, un camino de encuentro, un camino de reflexión, ¿no? Creo que de la misma manera que no todos prestamos siempre la misma atención a los sueños, pero cuando empezamos a prestar atención a los sueños se nos expande un espacio de pensamiento o de serenidad que no encontramos cuando vivimos a espaldas de eso que nos trae nuestro inconsciente. Seguro. Y siguiendo con la honra a Jung, tiene mucho que ver con el tema luz y sombra, porque lo mismo que ocurre con una buena terapia o con un vínculo personal, amoroso, auténticamente complementario, en principio no va a ser confirmatorio de lo que vos esperabas, ni va a confirmar tu imagen personal. Si uno no tolera ese riesgo de no ser confirmado por el otro, no ser confirmado por el terapeuta, no ser confirmado por la astrología, realmente puede dar ese salto de expansión. Si prevalece la necesidad de ser confirmado, voy a
voy a retirarme de esa terapia, voy a descartar ese vínculo y voy a sentir que la astrología no resonó demasiado en mí, ¿no es cierto? Hay que tolerar esta incomodidad de no ser confirmado, porque en verdad la astrología es un espejo que muestra lo que desconozco de mí, en términos junguianos, la sombra. La sombra no como algo negativo y oscuro, sino como lo velado, lo que aún no conozco de mí y temo y rechazo, ¿no es cierto? Pero que sin embargo, si me animo a correr el velo, aparece otra realidad, externa e interna. Bueno, pues estábamos hablando, ¿no?, de la sombra como eso que está oculto a lo cotidiano. Y volvía, ¿no?, a pensar en esta lógica. Vos hablabas de la luna llena. Digo, también es un momento desde lo más atávico del ser humano, ¿no?, este momento de luz en la noche, que además es tan simbólico para el tiempo en el que estamos pasando, ¿no? Este tiempo de oscuridad y de incertidumbre. Por ahí está bueno pensar en ese ciclo que cada mes nos aporta, decir, bueno, mira, hay unos días al mes vas a poder ver en la oscuridad. Sí, ese es el ritmo más inmediato y mágico, más cotidiano de los cielos, ¿no? Realmente no hay que hacer mucho esfuerzo para sentirse atraído a contemplarlo, ¿no? Es el corazón de la astrología, sin duda, ¿no? ¿Cómo eso no va a tener que ver conmigo? ¿Cómo eso que veo en el cielo puede estar disociado de mi vida? ¿A quién se le ocurre, no? Uno llega a esa lógica. Que no es el extremo de cierta explicación cientificista que dice no hay posibilidad de que la energía de la luna te cambie. No pasa por ahí, no tiene que ver con ese determinismo planetario y energético en el que uno le quieren encontrar el sentido. No es principio de causalidad, no es principio de que el cielo causa la tierra, es principio de correspondencia. Esos diferentes órdenes, que es muy saludable y criterioso diferenciar, responden uno a otro, corresponden, no son causa y efecto, corresponden. Si nosotros lo tuviéramos, y volviendo a tu libro que quiero recomendar especialmente porque para estos tiempos volver a revisar la historia de Argentina relatada con este orden que vos le das, no deja de ser edificante, ¿no? Para poner un poco de creatividad en el pensamiento. ¿Qué correspondencia de esos movimientos planetarios vos verías en estos procesos que estamos viviendo, pero desde la perspectiva ya no tanto mundana, ¿no?, sino desde a qué nos convoca a cada uno de nosotros estos tiempos? Bueno, yo creo que la perspectiva mundana está ligada a nosotros. Quiero decir, una de las cosas que se puede apreciar es que nuestra vida individual y personal está vinculada con los procesos históricos de nuestra comunidad, está enhebrada, ¿viste? O sea, esta disociación de mi vida personal y la vida comunitaria es un imaginario tóxico, ¿no? Y también se puede contaminar, bueno, sacrificar la vida personal por la vida, tampoco es eso, no es sacrificar la vida personal por lo comunitario, no es dar la vida por la patria, no es esa epopeya, pero tampoco es la indiferencia, ¿no? Y mucho menos la disociación. Quizás lo más incómodo y angustiante de estos tiempos es que ciertos decretos afectan mi vida y no me dejan, en mi caso, viajar a donde quiero viajar, ¿cierto? Bueno, no es un tema de decretos que no me dejan. Es un tema de, aunque en cierta dimensión lo son, pero quiero decir,
hay algo que está llamando a mi conciencia personal a que se alinee con algo que le está pasando por lo menos a mi comunidad y en verdad a la comunidad planetaria, ¿no es cierto? Algo le obliga a mi ambición personal a saber alinearse con condiciones que atraviesan a algo mucho más vasto como es mi comunidad o el planeta, ¿no? No sé si respondo exactamente a lo que querías comentarme, pero me interesaba señalar este punto, ¿no? Porque estamos muy refugiados en nuestras islas y entendemos la libertad como la libertad mía. Y la libertad, hablando de símbolos astrológicos, está mucho más asociada a Acuario que a Leo. Leo sería yo, la identidad personal, ¿no? Mi ego. La libertad no es del ego, la libertad es algo que circula, es algo de la red. La creatividad no es de mi ego, la creatividad es algo que circula, que es algo propio de la red, es algo de lo cual el ego participa. Y se nutre. Y ya que estamos, y se nutre, y es expresión, ¿no es cierto? Una auténtica expresión de sabiduría acuariana sería crear sin firmar, pintar sin firmar, ¿no? Bueno, hemos tenido en estos tiempos muchísimos ejemplos de ese acuariano. Cuando aparecieron los padres organizados en defensa de la educación y los periodistas iban y decían, bueno, pero ¿quién es el líder? ¿Quién es el vocero? ¿A quién podemos entrevistar? Y la mayoría respondía a nadie. Esta es la información, esto es lo que no queremos que no se asocie una cara. Y lo mismo pasó, por ejemplo, con la Marcha de las Piedras, en donde quien había tenido la idea cedió incluso a que aparecieran otras ideas y otra forma de organizar y de pronto esa energía colectiva fluyó. Y en nuestra experiencia histórica, ya haciendo un balance y una evaluación, parece muy obvio que sería muy saludable que todo lo que está ocurriendo respecto a esos ejemplos que pusiste no convergiera en la aparición de un líder o una lideresa que lo sintetice, lo personalice, ¿no es cierto? Si esto que estabas describiendo se leoniza, pierde su verdadero espíritu, ¿no? Y pasa a ser devoción o fidelidad al líder, antes que acción comunitaria, ¿no es cierto? Sí, yo coincido, en otro tiempo, ante estas sensaciones de avasallamiento institucional, los individuos individualmente harían un juicio, presentarían una carta de documento, y esto es, esto es efecto también de lo que vos conocés tanto, que es el tema de las redes y demás, ¿no? El salto de escala, que es poder comunicarnos y generar algo a través de las redes, ¿no? Sin nombres propios, ¿no? Que hasta cuesta creer, uno dice no, conspirativamente dice no, acá alguien debe estar aprovechándose de esto. Hay alguien atrás seguro. ¿No? Es un muy difícil equilibrio. Hasta ahora a la humanidad no le ha salido muy bien, pero creo que estamos en la alborada de esto. Esto es lo que viene, ¿no? Algo mucho menos personalizado y mucho más reticular, mucho más de red, ¿no? Agradeciéndote desde ya esta charla, estoy leyendo los comentarios y son maravillosos, hay muchísimos comentarios saludándote como maestro y agradeciéndote esta charla. ¿Cómo honramos esta luna llena los que no sabemos de qué se trata la luna? Y me parece que es siendo que esta es una revista que piensa mucho la condición de la mujer y piensa las nuevas feminidades y piensa la mujer también en un colectivo, me parece que la luna en el lenguaje astrológico está tan atado a este arquetipo de lo femenino, cuidador. Digo, ¿qué
¿qué podríamos tomar de ese símbolo de lo que es hoy, ¿no? Tomando esta lógica de la astrología, dice, es luna llena en Piscis, tal. Bueno, para alguien no, digamos, iniciado en esos términos, ¿cómo podría uno honrar este ciclo un día como hoy? Bueno, el enorme talento del eje Virgo-Piscis, que es donde se está haciendo esta luna llena, es esto que hoy hemos hablado al respecto. La capacidad de desarrollar discernimiento al misterio. Que el contacto con el misterio no sea una caída caótica, un desborde caótico, ni una ocurrencia de etiquetar y compartimentar en nombres propios, en conceptos, en ideas, esta resonancia con el misterio. ¿Cómo sostener nuestra sensibilidad al misterio y nuestra capacidad de discernimiento racional? Sin elegir por uno de los dos, sosteniendo la aparente ambivalencia o contradicción, y estando muy atento a qué se vela con V corta cuando sostenemos esa tensión entre sensibilidad al misterio y capacidad de discernimiento racional, ¿no? Es casi como un portal a una dimensión que podríamos llamar espiritual, yo diría mística, más allá de ideologías, más allá de religiones, más allá de conceptos con los que atrapamos el misterio, ¿no? ¿Cómo sostener discernimiento y sensibilidad al misterio? Que es una linda idea para enfrentar la dureza de este ambiente en el que estamos atravesando, ¿no? Mirar el cielo, incluso hoy que está un poco nublado acá en Buenos Aires, saber que incluso detrás de esas nubes está ese objeto del universo brillando y tratando de traernos luz. Así es, así es. Bueno, Alejandro, muchísimas gracias por este rato. Gracias por acompañarnos. Ojalá que esta sea la primera de muchas charlas que podemos tener con vos y con otros colegas. Así que no sé. He hecho un análisis astrológico y puedo predecir que es la primera de muchas charlas que vamos a tener. Me gustó. Y a todos los que quieran, a los que tomen contacto con el libro, les advierto que lo mejor del libro es el prólogo. Bueno, hay que decir, para ser honestas, que también tuve la suerte de que me convocaras a prologar y tratar de ver cómo se juntan estos mundos, ¿no? Porque muchas veces uno ve la crítica, de hecho, por ejemplo, hay países como en España en donde esto está hasta prohibido, ¿no? Y creo que son tiempos de crear puentes y de unir ideas, y no tanto de seguir descalificando. Así que gracias por ese ejercicio. Gracias. Gracias a vos y a todos los amigos y amigas. Muchas gracias a tanta gente que nos acompañó, siempre hubo más de 200 personas en la sala, va a quedar, esperemos que la tecnología nos acompañe y podamos dejar la charla grabada, así que muchísimas gracias por estar ahí, gracias de nuevo Alejandro. El libro, para el que preguntaba, es Los ciclos del poder. Sigan en las redes a Alejandro Lodi, que ahí también van a tener muchísima información. Y nos vemos en las tantas que pronosticó el astrólogo. No puede fallar. Gracias, Alejandro, un placer enorme. Gracias, Sofía, por abrirnos esta ventanita. Y gracias a todos y a todas por acompañarnos esta tarde.